A diferencia de mampostería, que nos pide un análisis sísmico simplificado. Y se entiende, ¿no? Porque las estructuras que son de mampostería y que se entiende que son de menor altura, pues sufren efectos menos desastrosos ante un sismo que un edificio. Lo vamos a revisar un poquito más adelante, porque se genera esta situación, esta diferencia de efectos de un sismo entre una y otra estructura. ¿Hecho? Entonces, para lo que es la normatividad que nos pide el programa, repito, necesitamos considerar un análisis sísmico-estático. Este análisis sísmico-estático se considera para edificaciones que están en dos zonas. La zona 1, ¿recuerdan cuál es la zona 1? En la que está dividida la Ciudad de México. ¿A qué se refiere zona 1? ¿Lo sabes? Es donde es el riesgo de colapso ante sismo, si no mal recuerdo. Hay Es la tres zona zonas. blanca, ¿sí? Sí, a lo mejor te estás confundiendo con zonas sísmicas, Eduardo, pero nos referimos a tipo de suelo. ¿Alguien tiene idea? Es la zona de lagos, ¿no? Zona 1, ¿es zona de qué? De lagos. ¿De lagos? ¿Seguros? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿No es zona lacustre? La zona 1. Ahí tienes. Ah, no, perdón. Es zona de lomas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien podría checarlo en internet? Por ejemplo, Patricia Vázquez. Lo estoy revisando, profe. Sí, si tienes a la forma, si no, pues le pedimos a otra persona que nos ayude. Al menos esta semana déjenme conocerlos. Hay muchos que no tienen su cámara encendida. Sé que están acostados o bien cómodos, pero pues no importa. Nada más quiero conocerlos. Y a sus mascotas, como su gato de Natalia que anda por ahí. Sí, recuerden que tenemos tres zonas, dependiendo del tipo del suelo. No Se dice confundir que con la zonas zona no es zona firme o de lomas. Ok. Ya te ayudó Eric, Patricia, gracias. Entonces, la zona 1 es una... ¿Ahí entra lo de la ¿Mande? lacustre, ingeniero? ¿Ahí entra lo de la lacustre? No, la zona 1 nos comenta Eric, ¿verdad? ¿Puedes repetir lo que investigaste, Sí, Eric? profe. Dice zona 1 firme o de lomas. Sí, es la zona firme o de lomas, básicamente constituida por rocas, ¿de acuerdo? Entonces, en la zona 1 podemos ubicar o se ubican, al igual que en las otras zonas, estructuras regulares y estructuras irregulares. Ahorita hacemos una remembranza de qué son estructuras regulares y irregulares. Entonces, en la zona 1, que es zona de lomas, un suelo rígido, un suelo resistente, podemos tener estructuras regulares e irregulares. Finalmente, para cualquier tipo de estas estructuras ubicadas en la zona 1, es factible a aplicar el método de análisis estático, ¿no? Que les comenté aquí arriba. Bien. Después tenemos la zona 2. ¿Cuál es la zona 2 y cuál es la zona 3? Zona 2. La zona 2 es de transición. Ok, la zona 3. De lago. Ok. Entonces la zona 2 es de transición, como dice su compañero, y la 3 del agua. Se entiende que la de transición pues es una situación que está entre la de lomas y la del lago. Y la del lago es netamente un terreno blando, ¿no? Pero ya pueden su micrófono, David, por favor. David Escamilla, habla con micrófono. Parece que no nos escucha. Bueno, entonces zona 2 y zona 3 ya quedamos, ya nos manifestaron qué tipo de suelo tenemos presente en estos lugares.
Y igualmente, en estas dos zonas podemos encontrar estructuras regulares e irregulares. Pero ahora, ¿qué nos dice la norma? Aquí tenemos que aplicar un análisis estático más un análisis dinámico. Bien, debemos de analizar estos requerimientos y pues los vamos a encontrar lógicos, porque en la zona 1 pues realmente no tenemos muchos problemas de estabilidad de las estructuras que construyamos sobre este terreno. Sin embargo, en las zonas tipo 2 y 3 pues sí tenemos un poquito de problemas con la estabilidad. Entonces se entiende que donde tenemos mayor problemática de estabilidad debemos de tener también más requerimientos o ser más estrictos en el diseño, ¿no? Es lógico, ¿no? Zona 2 y 3 requieren más requerimientos de diseño o de control estructural que la zona 1. Es por eso que zona 2 y 3 con terreno, transición y lago, con estructuras regulares o irregulares, requerimos un mayor control que en la zona 1, que es un terreno que no nos da mucho problema, una zona que no nos causa mucho conflicto. Para ambos métodos, tenemos la normatividad aplicada a estructuras regulares e irregulares. Este concepto de estructuras regulares e irregulares no se refiere a cuando una edificación está regular en términos legales o que tenga licencia de construcción, permiso de construcción, que tenga el suelo de uso del suelo bien definido, perdón, el permiso de uso de suelo bien definido, etcétera, etcétera. ¿Alguien recuerda qué son las condiciones de regularidad? Avidan, ¿tú recuerdas eso? ¿Qué son las condiciones de regularidad? Pon tu micrófono, activa tu micrófono, Avidan. Ah, sí, perdón. Ahora sí. Depende de la geometría de la estructura, del tipo de suelo en el que se cimenta, este, Básicamente, nada más de la entre otras estructura. muchas, no, Condiciones de no recuerdo regularidad. más. Dijiste algo muy importante, las Sí, condiciones de regularidad de la estructura dependen de la geometría de esta estructura, ¿sí? Entonces, realmente a eso se refiere las condiciones de regularidad. Podemos tener una estructura regular o una estructura irregular, regular e irregular. Voy a borrar, ¿eh? Les comento, estoy en el proceso de mandarles como material de clase, ahí claro, apuntes, algunas evidencias que tengan para repaso, además de lo que alcancen a anotar en lo que yo estoy dando la clase de esta forma. Pero honestamente todavía no tengo preparado el material, pero probablemente la próxima semana les vaya enviando así como apuntes, material para que puedan ir estudiando lo que vemos en cada clase. Mientras, pues, anoten lo que puedan aquí en lo que estoy plasmando en el pizarrón, que no es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en estructuras lo que más se asemeje a esto, que es una idealización de la geometría de una estructura, lo más parecido a esto será una estructura regular. Ya en lo que se salga de esto, ya es una estructura irregular, y entonces hay grados de irregularidad por diversas situaciones, porque no lleva una simetría o no hay una simetría en planta de la estructura, porque tiene salientes, tiene entrantes, tiene vanos, tiene claros de luz, situaciones que se alejan de esta geometría idealizada. Entonces, a eso se refiere el tema de estructuras regulares y irregulares. Esta es la perfección de la regularidad. Y todo lo que se salga de esta situación ya es una estructura irregular. ¿De acuerdo? Si checan alguna bibliografía, algún video, situaciones en internet, pueden ahondar más en esta
en este concepto que ya se tocó en mampostería. Bien. Bueno, entonces, resumiendo, el tema de regularidad e irregularidad, ambas situaciones se presentan en cualquiera de las tres zonas, pero la diferencia de aplicar un método de análisis sismo estático, simplemente o llanamente es únicamente para la zona 1, pero para la zona 2 y 3 tenemos que combinar con un análisis dinámico. Ok, entonces el proyecto que nosotros vamos a analizar, para no complicarnos la cosa y estar dentro del programa, tiene que ser un edificio ubicado en la zona A y lo más regular posible. Para no complicarnos el análisis o el diseño, ¿de acuerdo? Tiene que ser una estructura ubicada en la zona A, obviamente en la Ciudad de México, porque esta clasificación es para la Ciudad de México. Y tiene que ser lo más regular posible. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? No, ninguna pregunta. ¿Ninguna? Ok. Este análisis estático, precisamente su palabra de estático, nos dice o nos puede dar algunos tips de qué es lo que vamos a encontrar. ¿Recuerdan cuando se vio estática, no? Estática, a diferencia de resistencia de materiales, pues era algo básico, algo muy sencillo. Ya en resistencia de materiales revisamos algo más profundo. En estática se ve situaciones externas de los cuerpos. Y en resistencia de materiales, pues nos vamos a adentrar dentro de cualquier elemento estructural para ver qué pasa con sus famosos elementos mecánicos, fuerza cortante y momento flexionante. Entonces debemos de pensar que este análisis sísmico estático es algo básico porque estamos trabajando en una zona muy, muy fácil de controlar en cuanto a deformaciones y desplazamientos de las estructuras. Bien, este análisis sísmico estático contempla un incremento lineal de la aceleración de los edificios cuando les incide un sismo, dependiendo de su altura, es decir, a mayor altura, mayor aceleración y desplazamiento de los cuerpos o del edificio. Esta aceleración o este desplazamiento se presenta lineal. Vamos a ver ahorita esto, vamos a iniciar con generalidades o consideraciones generales del análisis sísmico estático. ¿De hecho? Voy a borrar. Permítame tantito. Bien, entonces, la teoría nos dice que cuando se presenta el fenómeno sismo, pues el sismo es una liberación de energía, y esta energía se manifiesta mediante ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son muy complejas y más aún su estudio. Si nosotros como ingenieros o como profesionales quisiéramos analizar y entender la complejidad de todas las ondas sísmicas que se liberan ante este fenómeno natural, pues realmente no llegaríamos a nada, nos perderíamos en el estudio, en el análisis, y realmente no concretaríamos nada que nos pudiera ayudar suficientemente o eficientemente en nuestro diseño estructural. Entonces, para eso simplificamos las cosas y consideramos que la fuerza sísmica se manifiesta de forma horizontal. Bien. Ok, voy a dibujar una estructura tipo edificio. Bien, entonces este edificio le incide en su base una fuerza sísmica, que ya quedamos que para fines prácticos y muy válidos, la consideramos
como un vector horizontal. Entonces la fuerza sísmica está representada por un vector horizontal. Bien. La fuerza sísmica de inicio no incide en la estructura de nuestro edificio. La fuerza sísmica incide en la base del edificio, en el terreno. Una vez incidiendo en el terreno, pues transmite su energía a la estructura. Bien. Entonces la fuerza sísmica de inicio incide en el terreno y después va siendo transmitida a los siguientes niveles de nuestra edificación. Entonces esta fuerza sísmica se distribuye de esta forma, en cada entrepiso de nuestra estructura. ¿Hecho? Y entonces, dependiendo de la altura de nuestra estructura, esta estructura va a, en palabras coloquiales, va a chapotear, va a presentar este movimiento. A mayor esbeltez de la estructura, pues va a ser más significativo este movimiento. ¿Están de acuerdo? Es por eso que cuando tenemos una casa habitación, si está bien construida o regularmente bien construida, pues la fuerza sísmica pues realmente no le provoca gran complejidad a nuestra casa habitación. Sí sé que se han caído casas hasta de un solo nivel por un sismo de 5 o 6 grados, ¿no? Por ahí entonces entramos en un problema más grave aún, que son deficiencias constructivas, cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de situaciones normales, un sismo no tendría por qué causarle mayor problema a una edificación de 1 o 2 niveles tipo casa-habitación. Bueno, entonces cuando llega la fuerza sísmica y dependiendo de la esbeltez de nuestra estructura, pues presenta mayor o menor la intensidad de este movimiento. Bien. Y entonces, como en cada entrepiso se va transmitiendo la fuerza sísmica, va incrementándose la aceleración de movimiento de ese edificio, de esa estructura. Y la aceleración se manifiesta de la siguiente forma. Bien. Aceleración máxima. Bien. Entonces, la aceleración máxima se da en la parte más alta de nuestra estructura. Creo que por lógica, física lógica lo podemos comprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien que lo entienda distinto? ¿Queda claro? Ahora se da otro fenómeno, fuerza cortante. Si yo interpreto nuestro edificio ahora como si fuera un cantilever, si este fuera nuestro edificio, ahora lo estoy invirtiendo, entonces entendemos que al igual que en esta posición la fuerza cortante máxima la encontramos aquí, la encontramos aquí. Si estamos de acuerdo, ¿no? Fuerza cortante máxima. Y también aquí tenemos fuerza cortante máxima. Bien. Y entonces, si la fuerza cortante máxima la tenemos en la base, se entiende que en la punta del edificio tenemos la fuerza cortante mínima. Y vamos a tener lo contrario de aquí. ¿De acuerdo? Profesor, con el marcador naranja no se alcanza a ver muy bien lo que escribe. Entonces, lo uso el rojo. Gracias. Ahí se ve mejor. Sí. ¿Mejor o uso el negro? Preferible el negro, profesor. Mejor el negro, profe. O ya voy a comprar otro porque este está muy chafa. Es que como que se pierde el color por la luz o no sé. Sí, Tal vez sí, sea el sí. internet. No, es aquí. Las condiciones físicas. Voy a borrar lo que puse con rojo. Y lo voy a poner, a ver si con este color que ahorita voy a usar se ve mejor. Bien, entonces quedamos que esta es la aceleración. ¿Ya se ve mejor? ¿Se ve Para mí mejor? sí. Bueno, espero que para todos. Sí, ya. Ok.
Voy a borrar aquí esto. Entonces, fíjense, en la base del edificio se da la fuerza cortante máxima y en la punta del edificio se da la fuerza cortante mínima. La aceleración máxima se da en la punta del edificio y la aceleración mínima se da en la base del edificio. Lo mismo que pasa si hubiéramos considerado en cantilever esta estructura. Bien, entonces son dos situaciones distintas. Fuerza cortante máxima, base del edificio. Aceleración máxima, punta del edificio. ¿De hecho? Es un razonamiento lógico que si lo ven con calma, pues no suena tan descabellado. ¿Alguien opina o observa algo distinto? Ok. Fíjense, entonces, el diseño de una estructura va incrementando su grado de complejidad dependiendo de la altura de la edificación, pero también complica todo la magnitud del sismo. Ahora, el movimiento o el desplazamiento que presenta este edificio por efecto de un sismo también va a depender de la masa o del peso que tenga este edificio. Bien. Entonces, con la fórmula que vamos a deducir la próxima clase, que es el próximo martes, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene ahorita que consigan ya o que tengan su proyecto arquitectónico, porque de la información que nos entregue ese planito arquitectónico, vamos a identificar la altura del edificio, vamos nosotros a proponer una estructuración de este edificio, es decir, le vamos a proponer un esqueleto, y dependiendo de la propuesta de estructuración que nosotros le demos a este esqueleto, va a depender el peso de ese edificio. Entonces, creo que la cosa va orillada para que de inicio calculemos el peso de nuestro edificio previa estructuración que nosotros propongamos. ¿Sí? Entonces, estas son una de las generalidades o consideraciones básicas del análisis sísmico estático. ¿Cuál es? Que la fuerza sísmica se manifiesta de forma horizontal, que incide en la base del edificio, que esta fuerza sísmica se va distribuyendo en los siguientes niveles como F1, F2, F3, etcétera. Y al ocurrir esta situación, pues tenemos una fuerza cortante muy representativa en la base del edificio, tendiendo a ser cero en la punta del edificio, dependiendo de sus volteos, y tenemos una aceleración máxima en la punta del edificio, tendiendo a ser cero en la base de este. ¿De hecho? Si gustan copiar, y ahorita les doy otra generalidad u otra consideración muy importante. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense. Porque tenemos que ubicar el punto geométrico en donde incide esta fuerza sísmica. Para esto voy a dibujar una planta, cualquiera. Con su centroide. Y si se dan cuenta, es una planta que corresponde a una estructura regular, porque está bien cuadradita. Y entonces, la teoría nos dice que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. Voy a poner. En el centro de masas.
Igual la teoría, el centro de masas coincide con el centroide, el centro de gravedad. Esa es una situación muy ideal, que nuestra fuerza sísmica incida en el centro de masas e igualmente en el centroide. Es una planta X. Entonces, esta es una situación muy ideal, ¿no? Que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. Por eso dice la teoría que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. Pero por condiciones de regularidad precisamente de nuestras estructuras, la coincidencia del centro de masas y el centro de gravedad no es la misma, y mucho menos la incidencia de la fuerza sísmica. Entonces, lo que ocurre realmente es lo siguiente. A ver si lo alcanzan a ver aquí. No me dicen, ¿no? La fuerza sísmica se desplaza por efecto del centro de rigideces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la rigidez es la oposición a la deformación que presentan los elementos estructurales. Rigidez. ¿Hecho? Entonces, la fuerza sísmica que en teoría debería de incidir en el centro de masas, por eso lo hace entre comillas, distrae su atención y se desvía un poco al centro de rigideces. Las rigideces son la oposición a la deformación que ofrecen las columnas, los muros de carga. Básicamente, columnas y muros de carga ofrecen resistencia a la deformación. Y entonces esos elementos generan o aportan un centro de rigideces. Bien. Voy a borrar este y dejo punteado lo que es la fuerza sísmica que incide en el centro de masas. Porque para la consideración de otro concepto importante que se llama excentricidad, vamos a trasladarnos a esta situación, que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. Ya quedamos que se desplaza un poco porque como les dije hace rato, distrae su atención en ubicarse aquí y se desvía un poco para acá. Pero realmente lo que el análisis sísmico-estático nos propone es esto. La fuerza sísmica incide en el centro de masas. La rigidez que aportan nuestras columnas y muros de carga genera un centro de rigideces. ¿Sí? Si el centro de rigideces estuviera aquí, pues entonces la cosa estaría muy tranquila, porque entonces ya tenemos ahí un equilibrio, fuerza sísmica y centro de rigideces nos equilibraría el sistema, pero ocurre esta situación, lo cual nos genera el llamado o la llamada excentricidad. La distancia que hay entre la fuerza sísmica y el centro de rigideces nos genera una excentricidad. Es igual a excentricidad. Excentricidad, creo que es con ese nombre. Sí. ¿Sí? Hasta ahí queda claro, me detengo tantito para que lo revisen. La fuerza sísmica incide en el centro de masas y genera el vector fuerza sísmica. Después, como esta fuerza sísmica intenta desplazar nuestra estructura, entra en acción el efecto de rigidez que proporciona muros y columnas, y dicen los muros y las columnas, fuerza sísmica quiere desplazar a la estructura para acá, yo entro en acción y la regreso. Si consideran las dos fuerzas sísmicas y la fuerza que aporta la rigidez, pues estaría equilibrado el sistema, pero se desvían por cuestiones de regularidad de la estructura. Y al desviarse y no consideran en un mismo punto, se genera la excentricidad. Y entonces esa excentricidad es una combinación de fuerzas. Y como tenemos dos fuerzas girando o actuando en alrededor de un punto que se genera, ¿qué genera esto? Okay. Rotación, ¿no? Rotación o momento, ¿no? Ujú. Un momento
un momento torsionante. Entonces, por esta situación aquí tenemos un momento torsionante. Momento torsionante. ¿Sí? Es decir, nuestro edificio tiende a tener este efecto de torsión. Y ese efecto pues es muy dañino porque sí genera colapso. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Anótenlo, ¿sabes? Entonces, fíjense, esta teoría que les acabo de comentar, lo de los primeros dibujitos, en cuestión de la aceleración y la fuerza cortante basal de un edificio ante un sismo, y de la incidencia de la fuerza sísmica del centro de masas, compitiendo con el vector rigidez que lo aportan todos los elementos estructurales de nuestro edificio, pues entonces complican la estabilidad de la estructura. De la siguiente forma, voy a poner un alzado, un edificio en alzado. Esto que acabo de representar en planta ocurre solo para un nivel o un entrepiso. Pero cuando tenemos varios niveles o entrepisos, lo que hace rato representé aquí, a lo mejor en el otro nivel le queda aquí y en el otro aquí. Es imposible que todos coincidan en un mismo punto. Y entonces se presenta esta situación. ¿De hecho? Esta situación, aunada a lo que es la torsión, pues imagínense qué fuerzas internas no se generan en nuestro edificio, ¿verdad? Cosa nada fácil de resolver y de atender. También en nuestro programa tenemos contemplado principios de sismicidad como tema. ¿Por qué? Porque ya vemos qué importante es la fuerza sísmica actuando en un edificio de cierta esbeltez. Y todos sabemos que un sismo es la liberación de energía por el movimiento de ¿qué? En la Ciudad de México, ¿por qué se originan los sismos? ¿A qué se deben los sismos? ¿Lo sabes, Carlos? Carlos Paidón. Sí, profe. ¿Por qué se generan los sismos, Carlos? Pues es por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Sí, El así es. movimiento de la energía debajo que está en el suelo. Sí, realmente un sismo es un movimiento brusco, pero en Ciudad de México, o en México, más bien generalizando, los sismos se originan por la actividad tectónica. Un sismo también puede ser provocado por una explosión, por un derrumbe, pero en la Ciudad de México, o en México, y sobre todo en la Ciudad de México, es por efecto tectónico, por efecto de la actividad tectónica. Al ocurrir un sismo por esta situación, hay liberación de energía, pero potentísima, hay una superliberación de energía. Entonces, esta liberación de energía se manifiesta mediante ondas sísmicas, las cuales viajan a través de la corteza terrestre, a través de varios medios, hasta incidir en la base de las estructuras. Y dependiendo del medio por el que viajen y del tipo de estructura con el que se encuentren, va a ser el efecto que va a producir en estos. ¿De hecho? Enseguida les voy a compartir pantalla con un video que nos habla precisamente de las ondas sísmicas. Me gustaría mucho que pusieran atención al final, porque este video toca un tema muy importante que nos toca mucho a nosotros como ingenieros civiles, y es la consideración del tipo del suelo sobre el cual vamos a construir o diseñar una edificación. Muchas veces se nos pasa o le damos una ligera importancia a el análisis o la revisión o la consideración del tipo del terreno sobre el cual vamos a construir. Pongan mucha atención en lo que comenta el video
de por qué las ondas sísmicas son más catastróficas en un suelo blando que en un suelo duro. ¿De hecho? Entonces, permítame tantito. ¿Ya aprecian la imagen del video? Ya. Bien, lo voy a iniciar. Pongan atención, por favor. Hola a todos y Yo no lo veo. En esta lección abordaremos el tema de las ondas sísmicas, cuyo conocimiento es muy importante, sobre todo en un país con gran actividad sísmica como el nuestro. Así que empecemos. ¿Qué son las ondas sísmicas? En una zona de rotura se van acumulando tensiones y con el tiempo, cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, se... A ver, nada más está el audio. Yo sí nada más veo el audio. Profe, nada más el audio. Sí se ve, profe, pero está como muy atrasado. Se traba, profe. Se A ver, ve, ahí. ¿Se ve se mejor? ve, pero solamente en computadora, profe. Así es que luego se complica con el celular. Los que tienen computadora, ¿sí lo ven? Yo sí lo veo. Bueno, miren, lo voy a dejar correr. Algunos sí lo ven, otros no. Vamos a dejarlo correr y lo comento terminando ya. Hago la evaluación del control, cuántos se pudieron ver. ¿Listo? Sino que lo ven en la repetición de la Ok, clase, profe. profe. No, lo están grabando, ¿no? ¿Por qué lo iban a grabar, no, Aníbal? Sí, profesor. Les envío el link al ratito. No, escúchelo también. un país con gran actividad sísmica como el nuestro. Así que empecemos. ¿Qué son las ondas sísmicas? En una zona de rotura se van acumulando tensiones y con el tiempo, cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta que libera la energía acumulada, generándose así un sismo. Esta energía liberada se propaga en todas direcciones, en forma de onda sísmica. Sin embargo, no todos los tipos de ondas son iguales, ya que existen diferencias importantes entre ellas. Tipos de ondas sísmicas. Según la forma de su propagación en la Tierra, las ondas sísmicas se clasifican en dos grandes grupos. Las ondas de cuerpo son ondas que se propagan por el interior de la Tierra. Su trayectoria está determinada por la densidad y elasticidad del material que atraviesan. Las ondas de cuerpo se clasifican en dos. Las ondas primarias conocidas como ondas P y las ondas secundarias conocidas como ondas S. El otro grupo son las ondas superficiales. Son ondas que se propagan por la superficie de la Tierra, ya que requieren de una superficie libre para su propagación. Estas ondas son las que provocan la mayor sacudida del suelo, por lo que es la que causa más daño cuando se presenta un terremoto. Ahora veamos las características generales de las ondas sísmicas. La posición más alta de la onda se llama cresta y la posición más baja de la onda se llama valle. La distancia que hay entre las ondas de cresta a cresta o de valle a valle se llama longitud de onda. La altura de una onda desde la línea del centro hasta su cresta o valle se llama amplitud. Cuando mayor es la amplitud, mayor es la energía transferida. Esto es importante recordarlo, ya que una de las características que diferencia una onda sísmica aparte de su frecuencia y velocidad es su amplitud. Por ello, es un término que usaremos mucho en esta lección. Los sismógrafos son instrumentos que miden el movimiento de la Tierra generada por los sismos. El registro obtenido se denomina sismograma. Las ondas P son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos, porque son las más rápidas. Su velocidad de propagación es de entre 7 a 12 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad del medio que atraviesan.
Las ondas S son las segundas en llegar a la superficie, por eso se llaman ondas secundarias. Su velocidad de propagación es aproximadamente de 4 a 7 kilómetros por segundo. La energía de las ondas se calcula en base a su amplitud, y como vemos en el gráfico, las ondas S poseen mayor amplitud que las ondas T, y por eso se siente más fuerte que esta. Las ondas superficiales son las más lentas, tienen una velocidad promedio de 2 kilómetros por segundo. Para sismos poco profundos, las ondas superficiales son más fuertes y pueden durar varios minutos. Estos transportan la mayor parte de la energía de un terremoto y por eso causan el mayor daño en las construcciones. Ahora veamos los movimientos que originan los diferentes tipos de ondas sísmicas. Empecemos con las ondas primarias. Cuando las ondas primarias se desplazan, mueven el material hacia adelante y hacia atrás, haciendo que la roca se comprima y estire sucesivamente, y se propagan por todo tipo de materiales, tanto sólidos como líquidos. Como vemos en este ejemplo, la onda primaria expande y comprime la roca en la misma dirección de su trayectoria. Y cuando la onda primaria haya pasado, el material vuelve a su forma y tamaño original. Es por ello que estas ondas no son las más dañinas en un terremoto. Ahora veamos cómo se desplazan las ondas secundarias. Las ondas secundarias son ondas transversales que se propagan produciendo movimientos perpendiculares a la dirección en que se propaga la onda sísmica y atraviesan únicamente materiales sólidos. El movimiento que genera esta onda hace que le tome más tiempo llegar a la superficie, porque tiene que cubrir mayor distancia. Después que ha pasado la onda primaria, llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este movimiento es responsable del daño en las construcciones, sobre todo en zonas cercanas al epicentro. Si la estructura interna de la Tierra fuese uniforme, las ondas sísmicas viajarían a una velocidad constante, formando una trayectoria recta. Pero las capas internas de la Tierra tienen densidades diferentes. Y como vemos en este ejemplo, la onda sísmica viaja más rápido a través de un material más denso que a través de uno menos denso. A medida que se desplazan a través de las diferentes capas de la Tierra, las ondas sísmicas también experimentan cambios de dirección. Si una onda sísmica que viaja a través de un material de baja densidad entra en una capa de material de mayor densidad, la onda se desvía, alejándose del límite donde las dos capas se encuentran. A esto se llama refracción. Y cuando la onda sísmica rebota al encontrarse con unas rocas de densidad muy diferente, se llama reflexión. Estos fenómenos son medidos y utilizados para estudiar el comportamiento de los terremotos y la estructura interna de la Tierra. Sabemos que el interior de la Tierra está conformada por diferentes capas: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La característica más llamativa es que se ha determinado que el núcleo externo es fluido y el núcleo interno es sólido. Pero ¿cómo se ha podido deducir ello si nadie ha perforado jamás hasta esas profundidades? Ello fue posible gracias al estudio de las ondas sísmicas, de cómo éstas se propagan a través de diferentes tipos de materiales, y del estudio de los tiempos de llegada de las ondas a las estaciones sísmicas. Un terremoto envía ondas primarias en todas direcciones, las cuales forman una trayectoria curva a medida que pasan por rocas de diferentes densidades. Recuerda que las ondas primarias atraviesan tanto materiales sólidos como líquidos. Cuando las ondas primarias atraviesan el núcleo externo, estas se reflejan hacia adentro y disminuye su velocidad de propagación, lo cual evidencia un cambio de densidad al pasar de un material sólido a líquido. Pero cuando atraviesan el núcleo interno, muestran un aumento de velocidad, lo cual sugiere que el núcleo interno es sólido.
Ahora bien, debido a la refracción de las ondas primarias en el núcleo externo, se crean zonas de sombra, que es la región donde los sismógrafos no reciben la señal de un terremoto. Las ondas secundarias, que por su naturaleza no se propagan por medios líquidos, no atraviesan el núcleo externo, creando otra zona de sombra de mayor extensión. El hecho de que las ondas secundarias no atraviesen el núcleo externo y que en él la velocidad de las ondas primarias disminuya, proporcionó la evidencia de que el núcleo externo es de naturaleza fluida. Ahora veamos los dos tipos más comunes de ondas superficiales. 1. Ondas Rayleigh, denominadas así en honor al físico y matemático inglés Lord Rayleigh, que en 1885 demostró teóricamente su existencia. Las ondas Rayleigh son ondas con velocidad muy baja y se mueven en forma retrógrada y elíptica, similar al de las olas marinas. Son el tipo más destructivo de ondas sísmicas, ya que se desplazan de modo rodante, levantando y soltando el suelo al pasar. Ondas Lowe. Toman el nombre del matemático y geofísico británico Lowe, que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas Lowe se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes. Mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la dirección de la propagación, y deforman las rocas de forma similar a las ondas secundarias, aunque únicamente en dirección horizontal. Las ondas Lowe se mueven hacia los lados, como una serpiente. Esta sacudida horizontal es particularmente dañina para los cimientos de las estructuras. En este ejemplo veamos la forma de propagación de las ondas sísmicas superficiales. En rocas sólidas, las ondas viajan más rápido y su amplitud es baja. Pero cuando las ondas sísmicas atraviesan suelo blando, se desplazan más lentamente, pero al disminuir su velocidad, aumenta su amplitud para poder transportar la misma cantidad de energía. Y cuando las ondas sísmicas se amplifican, se producen sacudidas del terreno más fuertes y destructivas. Por ello, es importante conocer el tipo de suelo donde levantamos nuestras viviendas, ya que es mejor construir sobre suelos rocosos y no sobre suelos blandos o poco consolidados. En esta animación veremos cómo responden los edificios a la llegada de los diferentes tipos de ondas sísmicas según el tipo de suelo en el que están asentados. Al producirse un movimiento sísmico fuerte, la onda primaria es lo primero que se siente, a través de la vibración de las paredes y ventanas, y suele ser una advertencia de que un movimiento más fuerte se avecina. Pocos segundos después, llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Las ondas superficiales, aunque se mueven más lentamente que las ondas secundarias, pueden ser mucho más grandes en amplitud. Por eso, son el tipo más destructivo de ondas sísmicas. Cuando las ondas sísmicas se amplifican, producen sacudidas del terreno más fuertes y destructivas, haciendo que la mayoría de las viviendas colapsen, porque no fueron diseñadas para soportar estos movimientos. Como hemos podido ver en esta lección, el estudio de las ondas sísmicas es muy importante, porque nos ayuda a entender mejor a los tan poco predecibles terremotos, y a saber cómo hacer construcciones sismo-resistentes, que sean capaces de soportar los diferentes tipos de ondas, brindando así mayor seguridad a sus estructuras. Si te resultó útil esta información, por favor comparte este video y suscríbete a mi canal. Cuando la onda sísmica rebota al encontrarse con unas rocas de densidad muy diferente, se llama reflexión. Estos fenómenos son medidos y utilizados para estudiar el... Bueno.
¿Se les dificultó visualizar el video a algunos? Un poco, es que se trababa. ¿Se traba? Sí, como que le va lento por la computadora. ¿Por la mía o la de ustedes? Por la de usted. Oh, o sea que es chafa mi computadora. No, pero le hace falta más procesador y más RAM. Ah, bueno, entonces voy a juntar para perfeccionarla, ¿sale? Ok, entonces fíjense, de esto podemos rescatar algo importante, la situación de las ondas sísmicas, ¿no? Nos dimos cuenta por el video, traté de que se dieran cuenta que las ondas sísmicas, pues son dos, las primarias y las secundarias, ¿no? Están también las superficiales, que son las más dañinas, ¿sí? Ahora, en cuanto a las ondas superficiales, lo que les comentaba al final de la clase, del video, es de que se observara o se atendiera lo que comentaron, lo que se comentó en el video. Yo voy a hacer un comentario final de esto. Las ondas sísmicas presentan un elemento muy importante que es la amplitud. La amplitud va de la mano con la liberación de energía o con la energía que liberan estas ondas sísmicas. Entonces, dependiendo de esta amplitud de onda, es la cantidad de energía liberada. Aquí estoy representando dos tipos de suelos, el suelo que tenemos en lomas y el suelo que tenemos en lago, ¿bien? En lomas vamos a pensar en roca. Como es roca, las ondas sísmicas viajan rápido. ¿Alguien se imagina por qué en un suelo o en un material sólido viajan más rápido las ondas que en un material blando? ¿Por qué situación o fenómeno físico? ¿Se imaginan por qué? Por tener mejor uniformidad. También un suelo blando puede ser muy uniforme. Porque es más denso también. Más denso, más consolidado y más duro, ¿no? Porque sus partículas ¿Sus partículas qué? Saúl. están más compactas, Sí, están más exacto. unidas. Es por la consolidación y la unión entre moléculas de uno y otro material. En una roca es más fácil que reboten, entre comillas, las ondas, entonces rápidamente rebotan las ondas, las partículas de las ondas o la energía de las ondas sísmicas rebota más rápido en un suelo sólido, en una roca, y se va yendo más rápido la onda, o sea, se transmite más rápido porque el rebote es inmediato, es un medio sólido. Cuando las ondas llegan a un medio blando, se dispersan mucho, ¿sí? Entonces no es tan rápida la velocidad. Entonces las ondas superficiales viajan más rápido en una roca, en un suelo sólido, que en un suelo blando. Aquí hay más dispersión de la onda. Pero por física, para que esta onda, si analizamos un periodo completo, para que ese periodo completo transporte la misma energía que lo transporta en un medio rocoso que en un medio acuoso, se tiene que incrementar la magnitud de la amplitud de la onda, ¿sí? Para compensar la situación. Bueno, aquí se va rápido y tiene una amplitud pequeña y transporta cierta cantidad de energía. Aquí se va despacio, pero tiene que transportar la misma cantidad de energía, entonces crece la amplitud, la magnitud de su amplitud. Tiene que haber una compensación. Entonces, en un suelo blando, al crecer la amplitud, y como les dije que la amplitud va ligada a la liberación de energía, en un suelo blando tenemos más situaciones catastróficas por efecto de la amplitud de onda y por lo tanto se refleja esta situación, este fenómeno negativo, pues en las estructuras que se ubiquen arriba de cada o las que estén desplantadas sobre cada tipo de suelo, ¿no? Es por eso que las ondas superficiales crean efectos o generan efectos más dañinos en una estructura que esté desplantada sobre un suelo tipo en la zona lago que en una estructura que esté desplantada en un suelo tipo zona 1 o lomas, ¿sale? Entonces, por eso les decía hace rato que como ingenieros es muy importante que si vamos a construir o a diseñar una edificación tipo o de arriba de 3, 4, 5 niveles en la Ciudad de México, pues tenemos que forzadamente checar el tipo de suelo que tenemos, invertirle, cobrar por hacer un estudio de mecánica de suelos. No por querer ahorrar, no vamos a realizar un estudio de mecánica de suelos y nos podemos encontrar con sorpresas. Recuerden que el suelo o el subsuelo de la Ciudad de México es muy cambiante por tanta filtración y extracción de agua que hay.
Y lo que en alguna ocasión era un suelo bien definido como tipo 1, a lo mejor sus condiciones cambian dentro de unos 10, 20 años, ¿no? Entonces sí sigue en la zonificación de la zona 1, pero ya internamente tiene ciertas complejidades como quedades, fracturación, etcétera, etcétera. Entonces es importante hacer el estudio de mecánica de suelos. ¿Hecho? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo queda claro? No, profe. Ok. Entonces, si tienen la oportunidad de ver después el video, de reproducirlo ya en sus poderosas máquinas, ya háganlo porque es muy interesante. ¿Mucho? Y voy a revisar los proyectos que me han enviado y regresamos a clase el próximo martes. El martes hay clase y jueves igual revisión de proyectos. Tal vez el próximo jueves tal vez dedique más tiempo a revisar proyectos, porque entiendo que de aquí al próximo jueves ya casi la mayoría me entregó sus proyectos arquitectónicos. Y entonces va a ser tal vez el tiempo de la clase del próximo jueves más reducido que el de este, porque como les dije, solo tengo tiempo de revisar sus proyectos en horario de clase. ¿Mucho? Permítame pasarles lista de la forma tradicional. Ya les dije unas 3 veces, 4, ya después con la extensión del mismo. Entonces, que los quiero conocer. Entonces, si